Muchas son las voces que apuntan que este año saldremos de la crisis, pero no todos lo ven así. El año pasado fue malo para el turismo, que vio cómo se reducía el número de visitantes. Los profesionales muestran cierto optimismo este 2010, aunque tienen claro que este año les tocará trabajar para poder diferenciarse y ser competitivos. En la tertulia de hoy tendremos la ocasión de analizar la situación actual desde la amplia perspectiva que nos ofrecerán los invitados que nos acompañan esta noche en representación de distintos ámbitos del empresariado y de la economía y del asociacionismo balear. Y para ello nos acompaña esta noche Josep Oliver, que es presidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares, CAEB. Señor Oliver, buenas noches. Buenas noches. Gracias por su nueva presencia aquí en Hosteltour Televisión. Gracias. Juan Carlos Tárraga, que es director para Baleares de la consultora Willis. Buenas noches, señor Tárraga. Buenas noches. Gracias también por la presencia en Hosteltour Televisión. Muchas gracias a vosotros. Nos acompaña también Ofre Martorell, decano del Colegio de Economistas de Baleares y profesor de la UIB. Señor Martorell. Buenas noches. Gracias también por su presencia. Y Gabriel Oliver, presidente de la Asociación de Promotores de Baleares. Señor Oliver. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por esta presencia en esta tertulia con la que intentaremos abordar un poco una perspectiva, un análisis de cómo deberíamos enfrentar este 2010 y lo hacemos inicialmente acompañados de este vídeo que les hemos preparado. Atrás dejamos marcado por la crisis, un año en el que ha bajado el número de visitantes y en el que las cifras no han sido buenas. Ahora toca reponerse y apostar por el 2010. Pero, ¿qué podemos esperar de este año? En el sector turístico se nota cierto optimismo, aunque habrá que trabajar duro. Desde el Govern balear apuestan fuerte por revitalizar el sector. El presidente Francesc Antich ha dicho que se volcará con el turismo, que será una prioridad para el Ejecutivo. Para el sector, la palabra clave de este año es la competitividad. Se logra manteniendo la calidad, pero también es importante diversificar el producto turístico. En la mente de los empresarios hay además temas importantes como la modernización de los establecimientos o el uso de nuevas tecnologías. Otro asunto a tener en cuenta es la congestión aeroportuaria y las ventajas que supondría para Baleares. Lo que se aprecia en general es que hay buenas intenciones. Solo falta ver cómo evolucionan los mercados, tanto el español como los competidores. Según sea su evolución, así serán las expectativas. Estos ya serán tratados en la tertulia de hoy. Además, los invitados explicarán sus metas para 2010 y cómo ven este año de moderada recuperación. Y es que si siempre es complicado lanzar vaticinios, hacer previsiones, todavía lo es más es un panorama como el actual en el que cualquier noticia prácticamente cambia las previsiones o las visiones que podemos estar haciendo a meses vista, más todavía a años vista. Entonces, por eso creo que lo más adecuado para esta primera introducción, que servirá un poco de presentación para cada uno de los invitados esta noche, hagamos una valoración de cómo se presenta este 2010 desde la perspectiva de cada uno de los ámbitos que representan esta noche aquí. Señor Oliver, si le parece, para empezar. Bueno, yo creo que es muy importante esta temporada próxima. Es muy importante y no únicamente para el sector turístico, sino para la economía en general de nuestras autonomía. No hay que olvidar que del sector turístico, de una buena ocupación turística, dependen el empleo, dependen muchísimas cosas, dependen inversiones y sin ninguna duda el que tengamos una temporada turística aceptable, como parece ser después de ver Fitur la posibilidad de que esta temporada turística sea algo mejor que la pasada, yo creo que tenemos que tener, y al menos tenemos que tener una esperanza. Y yo creo que los empresarios estamos obligados a ver con un cierto optimismo, no con ningún exagerado optimismo, pero esta temporada y luchar y trabajar todo lo que sea necesario para que esto se pueda llevar a término. No hay que olvidar que los mercados emisores aparentemente están mejorando su situación económica, tanto Gran Bretaña, pues la libra está repuntando estos últimos días, la situación de Alemania parece algo mejor que la que tenían durante la pasada temporada. Por esto, dentro de nuestros dos grandes mercados emisores se vislumbra una cierta posibilidad de que tengamos pues mejor temporada. Si esto va acompañado de unas buenas comunicaciones y si además la climatología también nos es favorable, esperemos que tengamos una temporada aceptablemente
mejor que la que tuvimos el año pasado, que fue complicada, difícil. Probablemente esta sea complicada, pero esperemos que no sea difícil. Juan Carlos, en tu caso, la presencia esta noche aquí, perteneces a una consultora especializada en riesgos, Sí. que me imagino que es una palabra que se está utilizando más de lo que a algunos les gustaría, ¿no? Pero si te parece, antes también de hacer esa valoración de este año en el que ya estamos inmersos y de la temporada en la que ya está trabajando, un poco cuál es la misión de una empresa como la vuestra y lo importante que es, sobre todo en estos momentos, ¿no? Nosotros, desde la perspectiva de un seguros internacional como somos y consultoría de riesgos, lo que observamos es que a nuestros clientes, y más la especialidad del sector turístico, lo que observamos es que la preocupación fundamental de cara al futuro es, por una parte, el sistema financiero, cómo les va a afectar, cómo van a poder contar con él, en qué medida de cara a las inversiones que vayan a desarrollar a futuro. Y luego, por otra parte, la gestión de la cartera de crédito de sus clientes en todas las transacciones económicas. Entonces vemos que son dos puntos en los que nosotros estamos con ellos asesorándoles en la medida de lo posible. Por otra parte, como vemos que se afronta es con una cautela excepcional, o sea, tratando de buscar ese equilibrio tan dificultoso. Y llegando a un análisis prácticamente constante, porque como decías, los acontecimientos y las circunstancias están cambiando a un ritmo que te hace necesario, imprescindible, analizar constantemente cada uno de los cambios que se van produciendo. En cualquier caso, una cautela es tremenda en la búsqueda constante del equilibrio, es lo que nosotros detectamos desde nuestro punto de vista. Onofre, también esta primera intervención, lógicamente, desde un punto de vista académico, pero también muy cercano a la realidad, ¿no? Como economista, Sí. en contacto con muchas empresas, tanto del sector turístico como de otros sectores que también tenemos representados aquí esta noche. ¿Cuál es esa perspectiva de 2010? Bueno, nosotros la perspectiva que tenemos, y en base, como decías, a los estudios macroeconómicos oficiales, lo que vemos es una noticia buena, que es un repunte de las economías de nuestros principales mercados emisores, en un 1% más o menos de subida de PIB, no muy fuerte, pero también a veces se olvida que el mercado alemán y el mercado británico va a subir el paro. La previsión es de que suba el paro en estos dos mercados por el efecto siempre que va más lento de subida de PIB con destrucción de empleo, con la generación de empleo. Por lo tanto, en este sentido, un poco pero las previsiones que manejamos a nivel de PIB de sector turístico, puesto que es el sector más importante de la economía balear, es que si la previsión de haber cerrado este año en un menos 5,6%, las previsiones es de que el PIB turístico sea del menos 0,9% en el año 2010. Esperemos que Baleares se comporte mejor que la media nacional y que lleguemos a descensos muy moderados, o si puede ser incluso a no descenso y haber llegado hasta el final, porque sinceramente yo creo que el año 2010 va a ser un año difícil, va a ser un año complicado, venimos de un año muy malo, esperemos que este no lo sea tanto y deseemos que este no lo sea tanto, porque necesitamos que mejore este año, pero evidentemente todavía es un año complicado. Gabriel, nos viene casi al hilo un poco lo que comentaba Onofre respecto al peso del PIB turístico en la economía balear. Decíamos que el turismo es muy importante, pero en el caso vuestro de las promotoras no es tanto el rango económico en el que os manejáis, sino el rango de empleo y lo fácilmente que se ha destruido el empleo en estos últimos meses en el sector vuestro, ¿no? Sí, desde nuestro sector, el sector inmobiliario, el año 2010 podríamos verlo con optimismo desde una pequeña parcela, pero quizás con pesimismo si lo analizamos globalmente. Me explicaré. Es decir, la promoción inmobiliaria en estos momentos se han finalizado todas las obras que estaban en curso desde el año 2007, desde aquel agosto-septiembre del 2007, cuando fue el cambio de ciclo. Y las marchas, unas se pararon y otras han ido continuando. Estas obras en estos 2 años, pues prácticamente en estos momentos, y las cifras de los visados nos indican que se han finalizado completamente estas obras. Esto que sucede desde el prisma únicamente del promotor inmobiliario, que ya no generamos más stock de vivienda. Es decir, en estos momentos la vivienda que podemos tener ya está terminada. Nueva vivienda, no habrá nueva vivienda en construcción porque los visados de vivienda han caído de 11.000 unidades a 1.200 unidades el año pasado y prácticamente todas ellas son de autopromoción, es decir, hay más producto en el mercado. Esto indica que el promotor, pues poco a poco, irá vendiendo este stock cercano a las 6.000 viviendas que tenemos en este momento, estabilizará en un stock de 2.000 o 3.000 viviendas e iniciará nuevas promociones.